Nos encontramos en esta segunda fase, la fase de la iluminación. En esta fase el hombre viene iluminado por la luz de Dios que se manifiesta en el silencio, en su presencia silenciosa, en la palabra, en su voz que habla y se revela, y en la mirada del rostro de Cristo. Para podernos introducir en esta fase es necesario recordar que la teofanía del Sinaí es prefiguración del Tabor. Moisés vio la gloria de Dios en el Sinaí, nos dice el texto de Éxodo 24. De la misma manera, Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria de Dios en el Tabor, en la presencia luminosa de Cristo, gracias a la transfiguración. De hecho, en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, la iglesia principal construida en época de Justiniano fue dedicada a la transfiguración. A la entrada uno ve al frente y en el ábside central se encuentra un mosaico de la transfiguración. La persona que en el monasterio del Sinaí se acerca a esa iglesia ve cuál es su destino: ser transfigurado, ser iluminado por la teofanía de Dios a través de Cristo en la transfiguración. Observando el mosaico, vemos que junto a Cristo se encontraban Moisés y Elías, como nos lo relatan los 3 evangelios sinópticos que recogen esta escena de la vida de Cristo. Ellos, tanto Moisés como Elías, tuvieron una teofanía de Dios, Moisés en el Sinaí y Elías en el Horeb. Se considera que el Sinaí y el Horeb son 2 nombres para un mismo monte. Acercarnos a estos 2 personajes bíblicos es aprender a ser iluminados como lo fueron ellos. Hablaremos en primer lugar del encuentro de Elías con Dios. Como dijimos, al subir los primeros escalones, se llega a la puerta de San Esteban. Después de esta primera y segunda puerta, nos encontramos con un valle conocido como el Fershelia, el lugar verde de Elías. Ahí se tiene la memoria de la manifestación de Dios a Elías en el Horeb. Ese lugar verde es un lugar verde porque hay una fuente de agua. Y a partir de ahí se considera que son 750 escalones para llegar a la cima del Monte Santo. Este encuentro de Dios con Elías es relatado en el texto de 1 Reyes 19, del 9 al 18. Esta teofanía es relatada de la siguiente manera. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se detuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Vemos cómo Elías tiene un encuentro peculiar con Yahvé. El huracán, el terremoto y el fuego son imágenes utilizadas en el Antiguo Testamento para hablar de la presencia manifiesta de Dios en su gloria. Es decir, a Dios nadie lo ha visto jamás, es el Santo, pero Él se hace presente a través de su gloria.
y su gloria es mediada por fenómenos de la naturaleza. Una densa nube, un fuego que cae del cielo, es decir, el rayo, un ruido, un sonido del cielo, el trueno, un terremoto, un temblor, una erupción volcánica. Todas ellas son mediaciones de la presencia de la gloria de Dios. Pero en este caso, en el huracán, el terremoto y en el fuego, no estaba Yahvé. ¿Por qué Yahvé no se manifiesta en estos fenómenos de la naturaleza? Porque a veces el hombre necesita de la presencia serena y estable de Dios que viene a posarse, limitando esa potencia avasalladora, mostrando otra fuerza. Esta fuerza es la presencia silenciosa y amorosa, que a través de la imagen del susurro de una brisa suave se manifiesta en lo íntimo de nuestra alma. La traducción literal del hebreo para esta frase, susurro de una brisa suave, es la siguiente. Son 3 palabras las que encontramos en el texto en hebreo. En primer lugar, la palabra kol, que significa voz o ruido, sonido. En segundo lugar, tenemos la palabra demamá, que significa quietud, calma, silencio o estabilidad. Y en tercer lugar, tenemos la palabra daak, que significa pequeño. Por lo tanto, podemos traducir esta frase como una voz silenciosa y pequeña. ¿Cómo puede ser que Dios se manifieste con una voz, pero silenciosa y pequeña? De esta manera se puede decir que la experiencia de Elías es la de haber escuchado la voz del silencio. Es decir, él tuvo que aprender a silenciarlo todo y estar ante la presencia amorosa de Dios. El hombre puede permanecer ahí porque ese silencio no está vacío, sino que está lleno de una presencia. Es una voz sin palabras, una simple presencia que susurra en lo más íntimo del alma del creyente: aquí estoy. El hombre, habiéndose vaciado, habiendo hecho silencio, ha generado en su interior un espacio para la presencia silenciosa y pequeña de la gloria. Esta gloria, que es luz, al entrar en el corazón del hombre, lo ensancha, generando aún más espacio e invadiendo con su presencia de luz. De esta manera, la gloria pone su morada en el corazón del hombre, como dice San Juan 1:14. El Verbo, la palabra, puso su morada entre nosotros. La gloria de Dios viene a habitar en el hombre, a hacer de su interior una casa, un templo, un monte santo. Por lo tanto, podemos decir que Dios está tanto en las grandes manifestaciones del huracán, del terremoto y del fuego, como lo vemos explicitado en Éxodo 19, en donde se menciona que hay una densa nube, truenos, relámpagos, experimentados por Moisés en este mismo monte santo. Pero a la vez, Dios también está en el susurro de una brisa suave, una voz pequeña en el silencio que dice: aquí estoy, Elías, aquí estoy. Soy el Dios que has venido a buscar en el monte y en la cueva. Sal para experimentarte completamente abrazado e invadido por esta brisa suave. Siéntete envuelto por mi espíritu, mi ruaj, mi viento, el cual llena con su presencia la dimensión de la gloria en la que te encuentras.
El reto de Elías es el siguiente: lo reconocería. El gran profeta de Yahvé acababa de presenciar la manera en que su Dios se mostraba superior a Baal, haciendo descender fuego del cielo, consumiendo la víctima para el holocausto, dejando en ridículo a 450 profetas de Baal. Ese Dios del fuego podría ser el mismo que se encontraba en esa brisa suave. Y Elías, con valentía, no se deja paralizar por el miedo de morir ante la presencia de Dios. Cubre su rostro con el velo de la esperanza. Elías cree, sale de su cueva y escucha la voz de Dios que le confirma en su interior su misión de regresar. Elías debe desandar el camino, volver a bajar y convertirse, como ya lo era, en el profeta de Yahvé. Él no podía quedarse en el monte, debía testimoniar el encuentro con la presencia de Dios. Elías había experimentado la presencia silenciosa y pequeña de Yahvé. Y debía testimoniar a ese Dios de la vida que fecunda los campos con la lluvia, es decir, que es superior a Baal, el Dios de la lluvia y la fertilidad, que es capaz de dar de comer al pueblo. Baal era el Dios que daba de comer a través de la lluvia al pueblo. Yahvé es superior a ese Baal, y que sana y cura a los enfermos, resucitando al hijo de la viuda. Baal era considerado el Dios que se le acudía para pedirle por la curación de las enfermedades. Por lo tanto, Dios es el verdadero Dios superior a Baal, y Elías se había encontrado con él en el Monte Santo, en la presencia silenciosa y pequeña. Debía testimoniar, por tanto, todas estas cualidades del verdadero Dios, el cual se presentaba superior a Baal y con el que Elías se había encontrado en el silencio en el monte Horeb.